En esta enseñanza te voy a compartir unas pautas que te ayudarán a predicar un sermón sobre Lucas 7 del 36 al 50 y de hecho no hace mucho que yo acabo de predicar sobre este pasaje. Hola, ¿qué tal mis condiscípulos? Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para personas que son líderes en su iglesia y que desean más crecimiento y más capacitación para ser líderes confiables y efectivos en su iglesia. El sermón que prediqué sobre Lucas 7 del 36 al 50 era parte de una serie que hicimos en nuestra iglesia titulada El verdadero Jesús. En esta serie analizamos diferentes pasajes de los evangelios que hablan de personas que tuvieron un encuentro personal con Jesús para ver qué podemos aprender de esos encuentros personales. Voy a leer algunas porciones de este pasaje para así explicar cómo desarrollé este sermón cuando lo prediqué. Comenzando con el versículo 37, dice así: Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. En el sermón, cuando hablé sobre esta porción del pasaje, dije que no sabemos exactamente cuál era la naturaleza de los pecados de esta mujer. Sin embargo, es muy probable que eran indiscreciones sexuales. Probablemente hasta era una prostituta. Ahora, lo que sabemos, lo que yo quise resaltar en esta porción, es lo extravagante que era su expresión de cariño hacia Jesús. Y dije eso para entonces recalcar este punto. Así como ella demostró cariño extravagantemente hacia Jesús, ella era una pecadora extravagante. Y el punto que quise hacer allí era lo pecadora que esta mujer era. A tal extremo que se le describe a esta mujer como una mujer que tenía fama de pecadora. Ahora, cuando vamos al versículo 39, nos damos cuenta que el fariseo se molestó por el escenario que él veía. Fíjate lo que sucede. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, es decir, lo pensó pero no lo dijo: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. El fariseo se molestó no por lo que la mujer estaba haciendo ni porque estaba allí la mujer, sino por la falta de acción, la falta de reacción de Jesús por quien lo estaba tocando. Pero Jesús sabía bien quién es la que lo estaba tocando. Y en esta porción del sermón hice hincapié en ese punto de allí y dije lo siguiente: ni el más sucio pecador puede contaminar la pureza de Jesús. Ahora, dije eso no solamente para decir algo bonito o para provocar un amén de la gente, pero para hacer esta aplicación muy práctica. Hay muchas personas que están viviendo lejos de Dios y dicen: me voy a componer primero, y entonces ya cuando yo me componga, entonces me acerco a Jesús. Ya cuando tenga mi vida espiritual en orden, entonces me acerco a Dios. Y esas personas están muy equivocadas. Están esperando tener todo en orden antes de acercarse a Jesús, no reconociendo que es Jesús el que va a ordenar todo en su vida. Y entonces muchas personas piensan que si se acercan a Jesús en su condición de pecador o de pecadora, Jesús los va a rechazar. Pero nos damos cuenta aquí que Jesús, cuando veía a esta mujer con esta expresión de cariño extravagante, Jesús no la rechazó, no la ignoró, no la sacó para afuera, sino que Jesús tuvo compasión de ella. Así, yo le decía a mis oyentes, así cuando tú te acercas a Jesús en tu situación de pecador, Jesús te acepta y te ve con ojos de misericordia y de gracia. Yo quería que mis oyentes supieran: Jesús sabe lo pecador que eres y aún así te convida y te acepta como eres. Enseguida Jesús compartió una parábola comenzando en el versículo 41. Dice así: 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel quien más le perdonó, contestó Simón.
Has juzgado bien, le dijo Jesús. Les expliqué a mis oyentes que con esta parábola Jesús estaba diciendo lo siguiente: uno debía menos que el otro, pero ambos debían. Uno debía menos que otro, pero ambas deudas fueron perdonadas. Ahora, en esta parábola, el hombre que debía menos representaba a Simón el fariseo. Pero fíjate bien, eso quiere decir que el fariseo también había pecado. Eso también quiere decir que el fariseo también ocupaba el perdón de Jesús. En esta porción del sermón aproveché para hablar acerca de cuál es nuestra actitud como creyentes cuando vemos a otras personas que nosotros pensamos son pecadores, no se merecen el perdón de Jesús. Y yo hablaba con mis oyentes y les decía que hay que tener mucho cuidado con cuál es nuestra actitud cuando vemos a otros que están en peores condiciones que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también ocupamos el perdón de Jesús. Simplemente porque desde nuestro punto de vista debemos menos que ellos, no quiere decir que no debemos y no quiere decir que no ocupamos el perdón de Jesús. Fue en este momento que yo tuve que ser muy transparente con mis oyentes y les compartí una experiencia personal. Ahora date cuenta que el fundamento, la base de cada sermón tiene que ser el texto bíblico, pero podemos usar anécdotas y experiencias personales para reforzar el punto que estamos haciendo, y es lo que hice en este caso. Les compartí acerca de una ocasión cuando dos mujeres se acercaron a mí pidiendo oración. Una era la madre y una era la hija. La madre es la que comenzó a hablar conmigo y me dijo: pastor, necesitamos oración. A mi hija le acaban de quitar sus hijos. Ahora, la hija le habían quitado sus hijos, ni podía levantar su cabeza. Ella nada más estaba viendo hacia abajo. Me acerqué a ella y le dije: por favor, mírame, levanta tu cabeza, mírame. Y cuando ella levantó la cabeza y ella comenzó a hablar conmigo, yo casi me desmayaba. Porque esa mujer en ese momento estaba embriagada, estaba pero borracha. Casi con su puro aliento yo me desmayaba. Y en ese momento, lo primero que yo pensé fue lo siguiente: con razón le quitaron sus hijos. ¿Te das cuenta cómo es fácil para un creyente, incluso para un pastor, pensar que otros pecadores son peor que uno mismo? Y yo compartía con mis oyentes que fue en ese momento que el Espíritu Santo me tuvo que hablar a mí de manera muy fuerte y decirme: ¿y tú quién crees que eres? Y durante la prédica yo les dije: ¿saben qué? En ese momento yo era Simón el fariseo, porque yo vi a una mujer que era pecadora según mi punto de vista, y yo le dije a ella: tú realmente no mereces el perdón de Jesús. Yo le estaba, con mis pensamientos nada más, yo le estaba juzgando a ella sin reconocer que yo también soy pecador, que yo ocupo el perdón igual que ella. Ahora, nuevamente, usa experiencias personales y anécdotas para reforzar los puntos que estás haciendo, pero siempre arraiga tu sermón en el texto bíblico. Ahora quiero compartirte aquí entre paréntesis que si tú quieres aprender a predicar y a preparar sermones bíblicos arraigados en el texto bíblico, regístrate para mi seminario web gratis, Las 3 fases para preparar sermones bíblicos. En este seminario yo te comparto el proceso que yo ocupo cada semana cuando yo preparo un sermón para predicar. Regístrate gratis para este seminario web en mi sitio web marioescobedo.com/predica. Ahora regresando a la enseñanza. Después de un poco más de explicación de algunos detalles del pasaje, entonces llegamos al versículo 47. Y es aquí cuando yo comencé a preparar a los oyentes para escuchar la idea principal del sermón. Versículo 47 dice así: por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Ahora nos damos cuenta algunos detalles aquí de esta porción. Jesús reconoció que esta mujer tenía muchos pecados que necesitaban ser perdonados. Jesús no estaba ignorando el hecho de que esta mujer había pecado y pecado extravagantemente. Sin embargo, aún con sus muchos pecados, Jesús le extendió perdón.
Y con eso fue entonces que compartí con mis oyentes la idea principal del sermón. Ahora, la idea principal del sermón, siempre que yo comparto la idea principal, y en cada sermón yo comparto una sola idea principal para ese sermón. Y yo me esfuerzo para llamar la atención de mis oyentes cuando estoy a punto de compartir la idea principal. ¿Por qué hago esto? Porque tú sabes muy bien que durante un sermón, durante cualquier sermón, personas están tomando viajes mentales, ¿verdad? Se van por allá y no están poniendo atención el 100% del tiempo de tu sermón. Entonces, cuando yo comparto la idea principal, es lo que yo quiero que se lleven con ellos, o sea, la verdad central del mensaje. Y por lo tanto, lo que yo hago es que exagero y digo, ahora sí, este es el punto de este mensaje. Esta es la idea principal de este mensaje. Este es todo el sermón en unas cuantas palabras. Todo lo que he estado diciendo es para llegar a este punto de aquí. Y eso entonces como que da una alerta, ¿verdad? Llama la atención de los oyentes para que regresen de sus viajes mentales y pongan atención a lo que estoy a punto de decir. Y para este sermón, esta fue la idea principal. El verdadero Jesús perdona los muchos pecados, hasta de los peores pecadores. Ahora, date cuenta, muchos pecados. La mujer había pecado en abundancia. Jesús mismo dijo que ella tenía muchos pecados que habían sido perdonados. Tenía fama de pecadora, quiere decir que era de las peores pecadoras. Sin embargo, aún así, Jesús la perdonó. Y yo quería recalcar esos puntos porque yo sé que habían personas en mi audiencia, mis oyentes, que no conocían a Jesús y que no se sentían dignos del perdón de Jesús. Y usé la oportunidad para hablar acerca de la gracia, que realmente ninguno de nosotros merecemos el perdón de Jesús, así como esta mujer. Sin embargo, Jesús le perdonó todos sus pecados. Y fue ahí entonces que yo hice el llamado a la acción. Cada sermón debe tener un llamado a la acción, porque donde yo quería realmente pasar la mayor parte de mi tiempo del llamado a la acción era en dirigiéndome a esas personas que jamás habían aceptado a Jesús como su Salvador. Y yo les dije, mira, estás aquí y quizá tú dices, es que he pecado mucho, es que yo soy muy pecador, tú no conoces mi condición espiritual. Me estaba dirigiendo a esa persona. Y realmente todo el sermón era para esa persona. Y yo hice la invitación para que en ese momento conocieran a Jesús. Con respecto al llamado a la acción, tienes que ser muy claro en lo que quieres que tu oyente haga. No des por hecho que ellos van a hacer la conexión entre el principio bíblico y qué es lo que deben hacer con ese principio bíblico. Y nuestro trabajo como predicadores es hacer esa conexión, hacer esa aplicación práctica y relevante para sus vidas y entonces extender ese llamado a la acción. Pues ahí tienes una idea sobre cómo puedes predicar sobre Lucas 7 del 36 al 50. Enseguida accede a este video para aprender cómo generar temas para sermones a diario.